Y como lo prometido es deuda, aquí estoy empezando a responder muchas de sus preguntas. En este caso tenemos esta, que ha sido muy repetida, y creo que mi respuesta abarcará muchas otras que tienen que ver con la situación de ese momento. Me preguntan, ¿cómo te sentías fuera de casa? Bueno, empecemos por partes. Al tomar la decisión de salir de casa, yo pensaba que era realmente lo que yo quería. Ser libre, vivir una vida nueva, con mucha ilusión, sentía mucha felicidad. Principalmente al ver que mi esposa había reaccionado bien y que ella también creía que era lo mejor, que yo me fuera. Y realmente creía que no la amaba y eso me hacía pensar, ¿qué hago aquí con ella? Empecé a buscar apartamento y lo encontré fácilmente, porque era un sitio que cualquier persona podría alquilar. Sentía que todo me salía bien, que era fácil. Tuve el apoyo de aquella mujer para que yo saliera pronto y alquilar ese sitio. Realmente llegué a pensar que allí yo iba a ser feliz. Recuerdo que al concretar la mudanza, regresé por mis pertenencias y fue ese mismo día que mi suegra llegó a apoyar a Rosy y me dijo llorando que no creía lo que yo estaba haciendo. Y aunque realmente yo quería mucho a mi suegra, en ese momento yo le dije que tenía que ser, que no había vuelta, que era una decisión tomada y que no iba a volver atrás. La abracé y salí de la casa llevando mis cosas. El otro punto fue al inicio cuando me establecí en mi nuevo lugar, porque yo no le puedo llamar un hogar. Sentía que por fin era libre, sentía que podía hacer lo que quisiera, sentí que estaba empezando ese momento, la vida que realmente yo quería tener y con la persona que me acompañaría en ese nuevo comienzo. Empecé a comprar cosas para amoblar la casa, empecé a hacer una vida normal como si nunca hubiese estado casado. Pues en ese momento mi intención era que esa persona fuera a vivir conmigo en ese lugar y formáramos una familia. Esperaríamos un tiempo a ver cómo funcionaba y entonces decidiríamos ir a vivir juntos. Durante ese tiempo nuestra relación era normal, salíamos de vez en cuando, ella me visitaba casi a diario y bueno, había una tranquilidad de mi parte y yo estaba supuestamente enamorado e ilusionado. Luego se metió la pandemia. Yo pasaba mucho tiempo trabajando en casa y apenas salía a comprar lo necesario. Y desde ahí empecé a ver como ciertas actitudes de esa persona que me hacían desconfiar. Por ejemplo, yo la llamaba y ella no respondía, o cuando respondía, después de mucho yo insistir, yo notaba por el ambiente, el sonido, que ella no estaba donde decía estar. Pero realmente nunca estuve seguro de lo que hacía. A una vez le reclamé, ella se enojaba exageradamente y me daba a entender que algo pasaba. Pero yo estaba tan ciego en ese momento que siempre terminaba creyéndole e incluso una vez que ella quiso terminar conmigo, yo imploré que no lo hiciera. Incluso me acuerdo que ese día yo lloré porque me sentía atado a ella, a esa situación, a ese lugar, a todo lo que estaba pasando. Incluso una vez ella me dijo que se quedaría en su pueblo, donde viajó a visitar a su mamá y a su hijo, y yo le volví a implorar que regresara, que me sentía en un callejón sin salida, y tenía un desespero nada normal por ella. Y entonces ella decidió regresar supuestamente por mí. Ella tenía un hijo y yo estaba dispuesto hasta a adoptar a su hijo y formar una familia. Gracias a Dios no cometí esa locura. No lo digo por ese niño, pobrecito, pero sí el problema en que me habría metido hasta el día de hoy. Hoy me doy cuenta que todo su comportamiento de irse, presionarme, de querer terminar, luego buscarme, era su juego psicológico. De esa manera el diablo la usaba para destruir mi vida, mi paz, mi seguridad, mi dignidad. Es la manera de manipular que el enemigo tiene a través de estas mujeres. De hecho, en ese tiempo conocí a una compañera de trabajo. En un principio era una simple amistad. Hablábamos mucho. Ella sabía que yo tenía esa persona, que estaba separado de mi esposa. Y poco a poco me fue interesando como mujer.
Hoy me doy cuenta que era una salida para la situación que yo estaba viviendo, porque esa situación ya no me gustaba. Hoy me doy cuenta cómo el enemigo actúa en nosotros al caer en pecado. No fue amor que me fui de casa. No fue por amor que dejé a mi esposa por aquella. Puesto que luego de hacer algo tan atroz como destruir a mi matrimonio, me iba a ser fácil dejarla por otra. El enemigo empezó a darse cuenta que yo estaba entrando en razón. Y lo que hizo fue ponerme otro panorama para impedir volver al lugar que me correspondía junto a mi esposa. Era otra chica joven. Mira cómo el enemigo sabe ponerse en vuelos. El haber conquistado a una mujer mucho más joven que yo era una hazaña. Y luego pone en mi camino más de lo mismo para sembrarme allí. A esta nueva persona yo no le era indiferente, ya que a pesar que ella tenía su compromiso, aceptaba mis invitaciones, mis halagos y mis propuestas las rechazaba, pero siempre dejaba esa puerta abierta. Lo que les digo, el enemigo siempre queriendo manipular y enlazarnos a la perdición. Gracias a Dios no pasó nada entre nosotros. No contaminé aún más mi alma. Otro punto, cuando empezaron a caerme las vendas. Llegó un tiempo en que a raíz de todo lo que estaba pasando y de lo que estaba viviendo en ese lugar y con esa persona, yo ya no me sentía feliz. Sentía que probablemente había sido un error. Pero aún así, yo no era capaz de terminar con esa situación. Fue en ese tiempo que empecé a tener momentos de lucidez y a pedirle a Dios que me guiara y que me ayudara a salir de esa situación, que me indicara qué debía hacer. Había una pelea dentro de mí, una lucha interior muy fuerte. Empecé a sentir cosas raras dentro de ese lugar. Recuerdan que esto lo compartí en nuestro primer video, Vale la pena luchar. Escuchaba ruidos extraños arriba de ese apartamento, había una terraza y era como si se tratara realmente de una pelea. Fue también en esa época que aquella mujer vio a un hombre de pie enfrente a la ventana mirando hacia afuera. Confieso que en ese momento sentí mucho miedo de lo que había dentro de esa casa, pero sin embargo no entendía que era producto de mi pecado. También empecé a sentirme más enfermo porque desde que salí de mi casa empecé a tener quebrantos de salud. Empecé a pasar momentos de inquietud, no tenía paz, tenía remordimiento hasta el punto de desear la muerte. Y muchas veces mis oraciones eran esas, que Dios me llevara, que acabara ya con mi sufrimiento, porque ya no aguantaba más esa situación. Lo que para mí era felicidad y una nueva ilusión, al final acabó por convertirse en un verdadero infierno. Yo ya no la veía igual. Empecé a sentir vergüenza de lo que estaba viviendo y también de ella. La gente murmuraba y me daba cuenta de eso. Incluso alguien una vez me preguntó si ella era mi hija y eso me hizo sentir realmente muy apenado. Y empecé a reflexionar sobre lo ridículo de esa relación. Pasaba el tiempo y sentía cada vez más que estaba siendo confrontado por mi pecado. Allí Dios tocaba mi corazón a través de canciones que, aún no siendo cristianas, llegaban a mi vida, me tocaban, me hacían llorar, me hacían pensar en lo que estaba haciendo. Porque cuando estamos en pecado, el diablo nos hace dar la espalda a la esposa, a los hijos y peor que todo, a Dios. Pero nuestro Dios usa cualquier medio para hablarnos, para tocarnos. A través de estas canciones recordaba a mi esposa, a mi casa, a mi matrimonio, y me hacía reflexionar y llorar. Muchas veces lloraba como un niño. Lloraba anhelando que nada de lo que hice hubiese pasado. Deseaba volver atrás y que realmente eso fuera una pesadilla. Hoy me doy cuenta que las vendas empezaban a caer, que mi mente se iba aclarando, pero no sabía cómo seguir, cómo hacer, y fue en ese entonces que el diablo buscó otra estrategia. La mujer aquella empezó a cambiar conmigo y digamos a ser una buena persona, diciendo que me amaba, iba más veces a la casa, me trataba con más cariño y me dijo que quería vivir conmigo, que estaba dispuesta a traer a su hijo
le dio vueltas a todo y entonces en ese momento dijo que seríamos una familia. Creo que ya el enemigo notaba que no podía seguir atándome a su red, que pronto se daría mi liberación. Y ya el último punto es al querer volver. Cuando empecé a tomar conciencia, yo ya extrañaba mucho a mi esposa. Y esa vida bonita que teníamos, todo lo que habíamos vivido, incluso las dificultades que pasamos juntos. Y yo pensaba, qué injusto que después de todo lo que hemos pasado y que mi esposa siempre ha estado a mi lado, para ahora venir una mujer extraña a cosechar todo lo que mi esposa había sembrado en nuestro matrimonio. Tenía una nueva batalla dentro de mí. Quería volver, pero al tiempo yo tenía mucho miedo. Que ella ya no me amara, no me perdonara, que fuera un caos nuestra vida a causa de los reproches y que no sería de corazón que me perdonaría. La verdad creí que no iba a ser lo mismo y me di cuenta que en realidad fue mucho mejor. A los pródigos nos cuesta esta situación, porque aunque tenemos la valentía de irnos, de traicionar, de decirles a nuestra esposa, ya no te amo, luego se nos hace muy difícil recular, por vergüenza, por orgullo. El enemigo nos avergüenza, nos humilla, pero gracias a la oración con entendimiento, paciencia y amor de nuestro cónyuge, es que nosotros terminamos de romper esas ataduras. Fue muy importante en esa época la oración de mi esposa. Todo lo que mi esposa me enviaba sobre la palabra de Dios, los versículos, las enseñanzas, videos, alabanzas. Eso poco a poco me fue haciendo también reflexionar que había dejado a la única mujer que merecía mi amor. Confieso que en un principio me molestaba. Decía, ¿para qué me está enviando mensajes? ¿Para qué me está bombardeando con la palabra de Dios? Ya yo no voy a volver atrás. Pero eso era un engaño más del diablo. Era algo que realmente al diablo le molestaba. Pero eso fue una de las partes más importantes del proceso. Porque yo nunca olvidé que realmente mi esposa me amaba y que yo la amaba. Que yo tenía ese sentimiento guardado en mi corazón. Aunque en ese momento yo creía que no, pero ese amor nunca se fue. Queridos hermanos, yo sé que Dios hará la obra. Dios hará ese milagro que ustedes están buscando. Que Dios les bendiga. Más adelante seguiré respondiendo a las demás preguntas porque hay muchísimas. Intentaremos poco a poco responder a todas. Muchas gracias y una vez más que Dios les bendiga.